La muñeca del diablo. En una antigua mansión ubicada a las afueras de un pequeño pueblo, vivía una familia adinerada. La mansión había pertenecido a la familia Durán durante generaciones, y sus paredes guardaban secretos oscuros y antiguos. La más joven de los Durán, Clara, era una niña solitaria que prefería la compañía de sus muñecas a la de los niños del pueblo. Entre todas sus muñecas, había una que destacaba, una muñeca de porcelana con ojos azules y cabello rubio, que su abuela le había regalado antes de morir. La muñeca, a la que Clara había llamado Isabel, era su favorita. Pasaba horas hablándole, contándole sus secretos y sus sueños. Sin embargo, Isabel no era una muñeca común. Según la leyenda, había pertenecido a una niña llamada Marguerite, quien había muerto trágicamente en un incendio hace más de 100 años. La madre de Marguerite, devastada por el dolor, había convocado a un hechicero para intentar traer de vuelta a su hija. El hechicero realizó un ritual oscuro, transfiriendo el alma de Marguerite a la muñeca de porcelana. Al principio, Clara no notó nada extraño, pero con el tiempo, empezaron a suceder cosas inquietantes. Las luces de la mansión parpadeaban sin razón aparente, se oían susurros en los pasillos y las puertas se cerraban solas. Clara comenzó a tener pesadillas horribles en las que Isabel cobraba vida y la miraba fijamente con sus fríos ojos azules. En sus sueños, Isabel le susurraba cosas al oído, cosas que Clara no entendía pero que la llenaban de un terror indescriptible. Una noche, Clara despertó de una de sus pesadillas y encontró a Isabel sentada en la silla junto a su cama, con la cabeza girada hacia ella. Aunque su madre insistía en que seguramente la había dejado allí antes de acostarse, Clara sabía que no era así. A partir de ese momento, las cosas se volvieron aún más extrañas. Clara empezó a escuchar la voz de Isabel, no solo en sus sueños, sino también durante el día. La muñeca le hablaba, le pedía cosas, la amenazaba. Desesperada, Clara intentó deshacerse de Isabel. La arrojó al sótano, pero al día siguiente, la muñeca estaba de vuelta en su habitación. La arrojó al río, pero Isabel regresó, empapada y con una expresión aún más siniestra en su rostro. La familia Durán empezó a preocuparse por la salud mental de Clara, pensando que todo era producto de su imaginación desbordada. Una noche, Clara decidió acabar con todo de una vez por todas. Esperó a que todos en la casa se durmieran y bajó al sótano con Isabel. Encendió un pequeño fuego y, con lágrimas en los ojos, arrojó a la muñeca a las llamas. Pero en lugar de destruirse, la muñeca comenzó a reír, una risa aguda y escalofriante que resonó por toda la mansión. El fuego se apagó instantáneamente, dejando a Isabel intacta. Fue entonces cuando Clara supo que no podía luchar sola contra lo que habitaba en la muñeca. Recordó las historias que su abuela le había contado sobre el hechicero que había atrapado el alma de Marguerite en Isabel. Con determinación, buscó entre los viejos libros de la biblioteca de la mansión hasta encontrar el diario del hechicero. Allí, encontró una forma de liberar el alma atrapada, aunque el ritual era peligroso y requería un gran sacrificio. Esa misma noche, Clara se dirigió al antiguo cementerio del pueblo con Isabel en sus brazos. En el centro del cementerio, bajo la luz de la luna llena, comenzó el ritual. Mientras recitaba las palabras del hechizo, sintió una presencia oscura rodeándola. Isabel comenzó a moverse, sus ojos de porcelana brillando con una luz siniestra. La muñeca intentó escapar, pero Clara la sostuvo con fuerza, decidida a liberar el alma de Marguerite. El aire se llenó de un chillido agudo cuando el espíritu de Marguerite fue liberado de la muñeca. Por un momento, Clara vio a una niña etérea, sonriéndole con gratitud antes de desaparecer en la noche. Isabel quedó inerte, su maldición finalmente rota. Clara sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Regresó a la mansión con la muñeca ahora vacía. La colocó en una caja y la enterró en el jardín, asegurándose de que nunca más pudiera causar daño. Con el tiempo, las extrañas ocurrencias en la mansión cesaron y Clara comenzó a vivir una vida más normal. Sin embargo, nunca olvidó la terrible experiencia que había vivido. Años después, Clara, ya adulta,
contaría la historia a sus propios hijos, advirtiéndoles sobre los peligros de los objetos que aparentemente no tienen vida. Y aunque la muñeca Isabel permaneció enterrada, el miedo que había inspirado nunca se desvaneció por completo de los corazones de los Durán, recordándoles siempre el oscuro secreto que su familia había albergado durante generaciones. La muñeca del diablo, la venganza de Isabel. Han pasado 20 años desde que Clara enterró a Isabel en el jardín de la mansión Durán. Ahora, la mansión está en ruinas, abandonada y cubierta de maleza. Clara se ha mudado a otra ciudad y ha construido una nueva vida con su esposo y sus 2 hijos, Sofía y Daniel. Aunque los recuerdos de Isabel todavía la persiguen, Clara ha hecho todo lo posible por dejarlos atrás. Un día, Sofía, que ahora tiene 12 años, escuchó a su madre contar la historia de Isabel a su hermano menor. Sofía siempre había sido curiosa y aventurera, y la historia de la muñeca de porcelana atrapó su imaginación. Decidió que tenía que ver la mansión Durán por sí misma. Un fin de semana, cuando sus padres estaban ocupados, convenció a Daniel de acompañarla en una excursión a la antigua propiedad familiar. Al llegar a la mansión, Sofía y Daniel quedaron impresionados por la decadencia del lugar. Las ventanas estaban rotas, la puerta principal colgaba de sus bisagras y la vegetación había invadido el jardín. Sin embargo, Sofía estaba decidida a encontrar la caja donde su madre había enterrado a Isabel. Daniel, aunque asustado, siguió a su hermana mayor, incapaz de dejarla sola. Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron una caja de madera enterrada bajo un viejo roble. Con gran esfuerzo, lograron abrirla y allí estaba Isabel, la muñeca de porcelana, intacta y aparentemente inofensiva. Sin embargo, tan pronto como la sacaron de la caja, sintieron una presencia fría y oscura a su alrededor. Los pájaros dejaron de cantar y el viento pareció susurrar sus advertencias. Sofía, sin embargo, no se dejó intimidar. Llevó a Isabel de vuelta a la mansión, decidida a descubrir si la historia de su madre era real. Cuando Clara llegó a casa y no encontró a sus hijos, entró en pánico. Pronto descubrió que habían ido a la mansión Durán y sintió una huida de terror al recordar a Isabel. Sin perder tiempo, se dirigió a la antigua mansión, temiendo lo peor. Mientras tanto, en la mansión, Sofía y Daniel exploraban las habitaciones, con Isabel en brazos. Al caer la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños, pasos en el piso de arriba, susurros en los pasillos y risas apagadas. Sofía intentó mantenerse valiente, pero incluso ella empezó a sentir miedo. Daniel, por otro lado, estaba aterrorizado y quería irse, pero no quería dejar sola a su hermana. En el piso superior, encontraron una habitación que había estado cerrada con llave durante décadas. Sofía, decidida a descubrir más, usó una horquille para abrir la puerta. Dentro, encontraron una habitación polvorienta llena de juguetes antiguos y muebles cubiertos con sábanas blancas. En el centro de la habitación había un espejo antiguo, con el cristal empañado y agrietado. Al acercarse al espejo, notaron que Isabel comenzaba a moverse. Sus ojos de porcelana se volvieron hacia ellos y una sonrisa malévola apareció en su rostro. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapando a Sofía y Daniel dentro. Las luces parpadearon y la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Isabel comenzó a reír, una risa escalofriante que resonó en las paredes. Clara, que acababa de llegar a la mansión, escuchó la risa y corrió hacia la fuente del sonido, subiendo las escaleras lo más rápido que pudo. Dentro de la habitación, la situación se volvió más aterradora. El espejo antiguo comenzó a brillar y una figura etérea apareció en su superficie. Era Marguerite, la niña cuyo espíritu había estado atrapado en Isabel. Sin embargo, ahora parecía estar poseída por una fuerza oscura y vengativa. Marguerite extendió una mano espectral hacia Sofía, sus ojos llenos de odio y tristeza. Clara llegó justo a tiempo para ver esta escena aterradora. Recordando el diario del hechicero, gritó las palabras del hechizo que había aprendido años atrás. Marguerite se detuvo y miró a Clara con sorpresa y reconocimiento. La muñeca Isabel cayó al suelo, inerte una vez más. Marguerite comenzó a desvanecerse,
pero antes de desaparecer por completo, susurró unas palabras a Clara, agradeciéndole por intentar liberarla y advirtiéndole que el mal que la había poseído no había desaparecido por completo. Con la muñeca nuevamente inerte, Clara abrazó a sus hijos y los sacó rápidamente de la mansión. Esta vez, decidió no cometer el mismo error. Isabel fue llevada a un lugar sagrado, donde un sacerdote realizó un ritual de exorcismo para purificar la muñeca. Luego, fue sellada en una caja de hierro y arrojada al fondo de un lago profundo, donde nunca más podría ser encontrada. A pesar de todo, la experiencia dejó una cicatriz profunda en la familia. Sofía y Daniel tuvieron pesadillas durante meses y Clara nunca dejó de sentir una leve presencia oscura acechándola. Pero con el tiempo, aprendieron a vivir con ello y se aseguraron de que la historia de Isabel se mantuviera como una advertencia para futuras generaciones. Sin embargo, en el fondo del lago, en la oscuridad y el silencio, Isabel yacía esperando, porque aunque el mal puede ser contenido, nunca puede ser completamente destruido. Y así, la leyenda de la muñeca de porcelana perduró, esperando su momento para volver a desatar el terror una vez más.